El pasado miércoles 8 de junio, un día después de conmemorarse el Día del Periodista, trabajadores de prensa de todo el país se movilizaron por el centro porteño como parte de la movilización nacional, que también incluyó acciones en otras ciudades. Esta movilización marca un antes y un después para los trabajadores de prensa de todo el país, porque fue convocada por la Mesa de Unidad Nacional, que está integrada por todos los sindicatos de prensa del país y las federaciones. En nuestro caso el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también las federaciones, como te decía, FATPREN, FETRACOM, el Sindicato de Córdoba, el CISPREN. En Mendoza, igual que en todo el país, estamos precarizados, no quieren cumplir los convenios, no quieren pagar lo que corresponde, han procesado compañeros que son delegados. Estamos rodeados de compañeros que se quedaron sin laburo por distintas situaciones, todas tristísimas, por empresarios inescrupulosos, por situaciones que mantienen en vilo a otros que sí tienen trabajo, pero que están cobrando en cuotas. Una situación horrible este año, la verdad. La UTBA en la capital firmó un 27%, alegando una representación que no tiene, y bueno, esto empieza a mostrar que hay voluntad, ganas y fuerza para revertir ese cepo que nos ha colocado la UTBA con el aval del Ministerio de Trabajo y las patronales. El gobierno de Cambiemos ha dado señales que buscan cercenar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Así lo demostró primero con el protocolo represivo y ahora con el artículo 85 de la Ley de Blanqueo de Capitales, que promete penas de cárcel para quienes divulguen los nombres de los beneficiarios. O el decreto de la gobernadora Vidal, que amenazó con prisión para quienes revelen datos del patrimonio de sus funcionarios. Macri es un hipócrita que habla de institucionalidad, libertad de expresión. Con la ley antipiquetes también planteó que los periodistas estuvieran encerrados en un corralito para no poder informar. Y por el otro lado, esta farsa de sinceramiento, que tan sincero no debe ser si quiere evitar que los periodistas lo cubran. Es una muestra más que para el gobierno de Macri libertad de expresión, libertad de prensa es libertad de empresa. Y cuando ellos se llenaban la boca hablando de censura o hablando a favor de la libertad de expresión, demuestran que para ellos la libertad es la libertad de los empresarios, de los patrones, de los ricos. Así que los verdaderos garantes de la libertad de expresión somos los trabajadores de prensa y los trabajadores en general. Pararle la mano a los empresarios envalentonados con el gobierno de la ceocracia no es tarea fácil. La unidad de los trabajadores de prensa organizados que puedan dar una continuidad a sus planes de lucha muestra el camino de la movilización para quebrar el ajuste y la censura que quieren imponer el gobierno nacional y las patronales de medios. Estamos aquí para debatir sobre la movilización de los trabajadores de prensa que recién veíamos en pantalla con Flavio Frangolini, el secretario de organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, y con Agustín Lecky, secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Una movilización histórica realmente de todos los trabajadores, las trabajadoras de prensa, vimos esta semana. Y bueno, cuéntenos cuál es su evaluación, los principales reclamos como el tema de la precarización laboral, el tema de los despidos, cómo continúa y bueno, qué visión tienen ustedes. Sí, para nosotros, como vos decías, superó todas las expectativas. Más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país. Nos movilizamos desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y el reclamo central en el marco de la Semana del Día del Periodista fue: no queremos saludos, queremos trabajo. En todo el territorio nacional se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría Gremial del CIPREVA registró 1.027 pérdidas de puestos de trabajo, ya sea por despidos, cierre de empresas o retiros voluntarios, que como sabemos nunca son voluntarios. Así que es nuestro reclamo principal. Y a la vez, algo que va de la mano con la pérdida de puestos de trabajo es que los empresarios promueven precarización laboral, deterioro salarial. Venimos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de una paritaria en prensa escrita bochornosa de la UTBA, un 27% en 3 cuotas, que en realidad es un 24 y pico por ciento para 13 meses, es la peor paritaria del país. Así que esas fueron las reivindicaciones centrales por las cuales nos movilizamos el miércoles 8. Fue histórica porque nunca nos habíamos autoconvocado, los trabajadores de prensa, para un reclamo que por ahí no es un episodio puntual, ¿no? Como podría haber sido en algún momento la persecución, la muerte de un periodista, una situación puntual. Esto representa un problema histórico que tienen los trabajadores de prensa, que somos invisibles, pero siempre hemos padecido precarización, bajos salarios, y en este momento el nivel como decía Agustín, el nivel de precarización es muy alto. Y la marcha vino a ser, además de
de esa visibilización la materialización de una unidad que también hacía más de 20 años que estamos separados. El sindicalismo de prensa tenía varias organizaciones por disputas ideológicas, diferencias políticas. En un trabajo de un proceso de los últimos 2 o 3 años, trabajamos para lograr la unidad, convencidos de que era la fortaleza necesaria para luchar contra los empresarios, que era la única forma de salir adelante. Y bueno, logramos limar las asperezas, las diferencias están, pero la unidad, digamos, no es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es la unidad para conseguir fortalecernos después de tantos años. Para nosotros eso es muy importante. Ahí en la movilización en la que participé y bueno, estuvimos ahí acompañando como siempre la lucha de los trabajadores, veíamos trabajadores de todo el país, ¿no? Realmente vinieron los compañeros de Mendoza, compañeros de Rosario, de Córdoba, estuvieron de Corrientes, bueno, de todos, de la gran mayoría de las provincias, y eso también es destacable, ¿no? Una movilización que abarcó compañeros de 16 provincias y de aproximadamente 30 sindicatos. Que se puede rescatar como un proceso muy importante, que es parte, digo, de muchos sectores también de trabajadores que vienen enfrentando a la burocracia sindical y organizándose desde abajo, como esto también es producto de esa nueva organización que se están dando los trabajadores, ¿no? Sí, en nuestro caso venimos de fundar un nuevo sindicato luego de una pelea de años contra la conducción de la UTBA, en donde no podíamos participar en elecciones, había un vacío gremial terrible en las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires, y esta quizás es la conclusión de un proceso que viene de larga data, de acumulación, y que el otro día esté en la movilización una columna de más de 150 compañeros de Telami, de Clarín, de empresas que supuestamente los empresarios y desde el gobierno, en el caso del gobierno kirchnerista anterior, planteaban que estábamos enfrentados. Bueno, volvimos a demostrar esto de que en realidad para nosotros lo que siempre decimos, la grieta es entre trabajadores y patrones y no entre empresas de uno u otro signo político, que esas son diferencias circunstanciales que tienen ellos. Y bueno, fue todo un proceso, como te decía, en donde un aspecto de ese proceso fue sacarnos de encima una burocracia que no nos dejaba expresarnos libremente a nivel organizativo, sindical, pero también en un montón de discusiones que exceden por ahí los reclamos estrictamente económicos o reivindicativos. Luego de un proceso de renovación de la conducción de FATPREN, que era una organización burocrática, vacía de contenido, con dirigentes que tenían un proyecto absolutamente personal, incluso internacional, ¿no? El anterior secretario general se había dedicado exclusivamente a formar una figura propia, olvidándose de los trabajadores, de las organizaciones del interior. Nos dimos el trabajo de recuperarlo. No es fácil porque tomar una federación desde las bases, sacar una cúpula, no es algo sencillo, lo logramos. Le dimos un perfil más combativo. Nosotros creemos que tiene que ser clasista nuestra federación. Tenemos una gran heterogeneidad, pero estamos en ese camino. Hicimos 3 años de un trabajo de recuperación de los gremios, de recuperación de la organización para los trabajadores, y luego volvimos a renovar la conducción ya con los cuadros políticos que habíamos encontrado en el interior, compañeros jóvenes, militantes que muchas veces estaban peleando solos en el interior. Nos encontramos con los compañeros del CIPREVA, fomentamos la unidad con los otros sectores. Nosotros creemos que la unidad tiene que ser con todo el movimiento obrero, y los trabajadores de prensa, los periodistas, más allá de que existen diferencias ideológicas y de conciencia, somos parte del movimiento obrero. Así que en esa lucha estamos, y bueno, con el CIPREVA hemos, si bien el CIPREVA todavía no forma parte de nuestra federación, creo que tenemos una unión muy fuerte, estamos en todas las luchas juntos. Y una cuestión que decía Flavio antes es, nosotros no creemos en la unidad como un objetivo abstracto en sí mismo, sino una unidad para defender nuestros derechos, para luchar y para estar en las calles como lo demostramos el 8. Un tema también importante a tener en cuenta, ustedes lo mencionaban recién, de que los propios, es la paradoja de la lucha de los trabajadores de prensa, ¿no? Que los propios medios, los medios masivos o hegemónicos, digámoslo así, más poderosos, invisibilizan los reclamos y particularmente, digo, la repercusión en los grandes medios que tuvo esta histórica movilización no fue la que debería tener, por supuesto, ni la que quieren los propios trabajadores. Sin embargo, a pesar de eso, siempre nosotros charlamos con los compañeros que van a cubrir, por ejemplo, movilizaciones de distintos sectores de trabajadores, e intentan de determinada forma, de determinadas maneras, siempre de poder en ciertos resquicios meter y hacer que se pueda visibilizar y expresar la lucha de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes la ley Mordaza
¿no? Ahora dicen que no lo aplicarían al artículo 85, ¿no? Alrededor del tema del blanqueo. Y después salió Vidal con algo similar en la provincia de Buenos Aires, alrededor de las declaraciones juradas de los funcionarios, diciendo que, por ejemplo, periodistas podían tener hasta 2 años de cárcel si hacían públicas, ¿no?, el patrimonio de determinados funcionarios. ¿Cómo ven ustedes estos intentos del gobierno? Digo, más allá si luego lo retiran o no, que es lo que están diciendo, ¿por qué creen que se da este intento de acallar al periodismo? Lo vemos con preocupación, pero no nos sorprende. No nos sorprende porque es la historia de todos los gobiernos, y en particular este gobierno ya había hecho algo similar con el protocolo antipiquetes, en donde ponían a la prensa en un corralito atrás de la fuerza de seguridad, de la policía. Y justamente lo que nosotros siempre decimos es que los periodistas tenemos que estar libremente para cubrir la noticia con nuestra mirada, desde nuestra posición. Y eso no necesariamente tiene que ser desde el lado oficial, desde el lado institucional, desde el lado del Estado. Con lo cual no nos sorprende, nos preocupa porque efectivamente es un cercenamiento del artículo 85 de la libertad de expresión. Y si ahora, justo el 7 de junio, el Día del Periodista, Macri en el brindis con los periodistas en Casa de Gobierno dijo que lo iba a retirar, si lo retira es por la reacción que generó. Y cuando de la misma manera que sucedió con el protocolo antipiquetes, esas políticas no se aplican, es resultado de la lucha de los trabajadores y no de la buena voluntad. La vieja ley de radiodifusión era una ley de la dictadura, ¿no?, porque precisamente los proyectos políticos neoliberales o de derecha necesitan el disciplinamiento de los medios. Este proyecto liberal no entra en la sociedad si no tienen los medios un cepo, un discurso monolítico, como ha venido siendo hasta ahora. Esto forma parte de lo mismo. En los medios es posible escuchar cualquier cosa, pero no se puede decir cuánta plata tiene un empresario o cuánta plata tiene un funcionario. Evidentemente tiene que ver con eso. Y nosotros lo resistimos, como tantas cosas que se resisten en este gobierno se vuelven atrás o parecen volver atrás. Ahora, todas las prerrogativas que se le devolvieron al ejército a retrotraer una situación a la época más oscura del país, como no hubo resistencia, quedó, y eso prepara un terreno, un escenario posible para una futura represión, a la que nosotros vamos a ser seguramente víctimas. En la dictadura hubo casi 120 periodistas y trabajadores de prensa desaparecidos, y en el volumen que tenemos nosotros eso es un porcentaje muy grande. Es evidente que la prensa va a ser uno de los principales blancos, ¿no?, de un gobierno de este tipo. Para ir finalizando, les quería pedir que, lo más breve que puedan, que sinteticen su visión sobre la política que está teniendo el macrismo hacia los medios. En el caso de los medios públicos, a nivel gremial no hemos tenido problemas, pero obviamente sí tenemos diferentes visiones sobre cómo concebimos los medios de comunicación. Con este gobierno, también lo tuvimos con el gobierno anterior. Creemos que hay un cambio estructural en los medios de comunicación, se cerraron muchos medios. El caso del Grupo 23 quizás es el que más Estado público tomó por la lucha de los compañeros, por la lucha gremial y por la lucha profesional. Casos como el de Tiempo Argentino, volviendo a poner el diario en pie de manera autogestiva. Y este cambio estructural que hay en los medios de comunicación, obviamente que favorece a los grupos más concentrados. Se pone como pretexto el nivel de pauta oficial que tenían empresarios como Spolk y Garfunkel, pero en realidad los que pagan los platos rotos no es ni Spolk ni Garfunkel, sino los laburantes de Tiempo Argentino. En este caso y en muchos otros trabajadores de otros medios. De Radio América. De Radio América, de Infonews, sí. Habíamos visto por ahí con la ley de servicio de comunicación audiovisual, cuando se dieron las discusiones, que los principales objetivos eran el pluralismo, la democracia, ¿no?, los medios alternativos, el privilegiar las voces de los sectores más oprimidos o los que no tienen voz. Y este gobierno es todo lo contrario, solo concibe medios comerciales con los que pueda hacer alianzas, con los que pueda, digamos, direccionar el discurso. La desaparición de los medios al gobierno no le preocupa, al contrario, creemos que lo satisface seguramente. La publicidad oficial, la pauta oficial, que si bien ha recibido muchos cuestionamientos, evidentemente existe y debería ser regulada con una ley transparente o que el Congreso le dé el perfil que quiera, con este gobierno es absolutamente discrecional y direccionada, además de ser mucho menor. Le ha sacado, creo que la pauta oficial que se va a ejecutar este año debe ser 1/4 de la que se gastó el año anterior. Nosotros no adherimos a que los medios vivan de la pauta oficial,
pero sí creemos que, por ejemplo, sería vital que medios alternativos que no tienen perfil comercial puedan sustentarse con la pauta. Recordemos que la ley de medios, que nosotros siempre del Frente de Izquierda fuimos muy críticos de muchos aspectos de esta ley de medios, ni siquiera se aplicó lo propio que estaba estipulado en los papeles, ¿no es cierto? Y eso han sido críticos inclusive sectores afines al kirchnerismo, digamos, al gobierno anterior, alrededor de que se creó un multimedio, muchos medios afines al gobierno a partir de la pauta, etcétera, para ir contra la corporación mediática de Clarín. Es decir, que no se expresaron los trabajadores, los sectores populares, los medios alternativos, digamos, tuvieron muy poco financiamiento y posibilidades, sino que más bien fue un objetivo, se terminó planteando en ese sentido, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido a La Izquierda Diario TV. La verdad que muy interesante tener la palabra directa de parte de los compañeros, de los trabajadores que vienen dando una lucha muy importante en una situación muy difícil con muchas compañeras y compañeros que han sido despedidos, y con luchas ejemplares como la que contaban ustedes de los compañeros de Tiempo Argentino, los compañeros de Radio América, distintas expresiones de lucha de los trabajadores de prensa a nivel nacional, así que les agradecemos mucho haber estado. Seguimos con La Izquierda Diario TV.